Patologías, miedos, issues, demonios, formas en las que el cerebro nos juega o nosotros nos jugamos una gran película y de eso hacemos una gran tragedia dentro de nuestra psique y por ende dentro de nuestra conducta. Eso es lo que vamos a ver hoy. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Antonio Mesa Flores y soy el director de Canash, un lugar de esperanza de aquí de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Y el día de hoy vamos a hablar de los fantasmas que nos creamos en la cabeza. Gracias a la neurociencia sabemos que podemos ubicar 10 objetos o cosas si estamos entrenados, porque si no, pues solamente 7 por segundo. Pero también gracias a la neurociencia sabemos que en 30 segundos es que el inconsciente forma esa imagen para mandarla al consciente. Y podría parecer 30 segundos muchísimo tiempo, pero el inconsciente no puede mandar algo al consciente si no lo ha formado realmente. El consciente se basa bajo la moral en turno, aunque digan que no. El consciente en realidad busca un entorno en donde podamos vivir con la neurosis y con la histeria bien. Y entonces va a trabajar bajo la moral social, el contrato social en el que se establece, en el que tú vives, en el que yo vivo, en el que vive cualquier persona, porque no es lo mismo la moral en turno que hay aquí en Reynosa que la moral en turno que hay en el Estado de México o en Chihuahua, no es lo mismo. Cada uno de nosotros tenemos un contexto social que bien o mal nos marca, no somos hijos bastardos de la historia. En cambio, el inconsciente es algo que se maneja solamente bajo arquetipos, símbolos y metáforas. Es decir, que el inconsciente no conoce de buenos y malos. Para él no existe eso. El inconsciente solo conoce de formas, de acciones, y eso lo convierte en un arquetipo. Y el arquetipo es algo que nosotros creamos dentro de nuestra cabeza pensando que así es, como todas las madres del mundo son buenas, o como el Cristo es el único Dios que existe, o como el diablo es rojo y tiene cuernos y una cola y un trinche, y bueno, infinidad de arquetipos que tenemos. El inconsciente maneja eso. Entonces, nuestras simbologías, si no están bien establecidas y sobre todo no están bien conocidas, tienen un choque con el consciente. Lo que nos enseñan en casa a veces no es lo que deberíamos de seguir. De ahí la palabra incoherencia. El incoherente es aquel que no sigue lo que le enseñaron, mientras que el incongruente es aquel que no hace lo que dice. Nosotros debemos aprender a establecer bien y poder definir en la situación. Los fantasmas que se crean en la cabeza son historias que nosotros creamos con todo lo que tenemos, con todo el bagaje que tenemos, y entonces eso nos puede molestar o no nos dejan avanzar. De ahí la palabra fracaso, supongamos. Es que fracasaste en eso. Y por automático la gente piensa, fracaso es igual a error, que es igual a no estoy bien, que es igual a no voy a llegar a ningún lado. Sin embargo, si tú analizas la palabra fracaso, si tú le das otra connotación, el inconsciente no lo ve así. El inconsciente lo ve como enseñanza. Esto es lo que no debo hacer porque esto me causa esto. Y entonces el fracaso a la larga entonces, es una gran experiencia de crecimiento. Y de ahí podemos contar muchísimas formas de ver el asunto. A veces vamos caminando y alguien se ríe y pensamos que se están riendo de nosotros, porque tenemos en nuestra cabeza alguna forma o alguna idea o alguna historia que en algún momento se rieron de mí mientras yo iba pasando. Sin embargo, no toda la gente está pensando que tú eres el ombligo del mundo. Y eso es lo que sucede cuando hay fantasmas, hay issues. De ahí infinidad de cosas. Le tenemos miedo a la muerte, pero pues, desgraciadamente todos vamos a morirnos. Y en realidad, si te pones a pensar, no le tienes miedo a la muerte, le tienes miedo a todo lo que está alrededor de lo que te han dicho que es la muerte. Porque la muerte pues, ha de ser bien padre, porque nadie regresa de la muerte a la vida, ¿no? Entonces, tenemos que pensar
y analizar las situaciones que nos van haciendo, y eso se crea un símbolo y ese símbolo se queda marcado dentro de nuestro cerebro y no nos deja avanzar o bien nos limita a seguir creciendo. De ahí que es muy importante que la mente entienda que nosotros no solamente analizamos la situación, sino que tenemos que tomar decisiones. El inconsciente no solamente habla a través de los sueños, sino también hace su aparición en los lapsus brutus, en los lapsus escriturales, en los lapsus verbalis, en aquellas cosas en donde sale a relucir lo que queremos decir o lo que queremos hacer, pero nos da miedo. Carl Gustav Jung hablaba sobre el arquetipo de la sombra y nos dice que la sombra es aquellas cosas que nos prohibieron hacer cuando éramos pequeños y que vamos guardando dentro de un saco, y eso no nos deja avanzar porque en realidad tenemos ese deseo de hacerlo, pero no está bien hacerlo porque nos hace daño. Crear fantasmas en la cabeza solamente genera dentro de la psique un problema para seguir avanzando. Los fantasmas no te dejan avanzar, los fantasmas te limitan a crecer internamente y externamente. Los fantasmas te hacen creer que tú no vas a poder hacer las cosas, o que todo lo que haces está mal, o que nadie te quiere, que todos te odian. Eh, los fantasmas hacen que tú veas y creas que no vas a poder hacerlo. Sin embargo, la realidad es otra. Ahora bien, nosotros, también gracias a la neurociencia, sabemos que el cerebro está visto como que el cerebro pasa mucho del tiempo en piloto automático, y es muy normal porque lo que hacemos, pensar, supongamos, es un ejercicio. No porque tengas cerebro quiere decir que lo estás usando. A veces hacemos por automático las cosas, levantarnos de la cama, ir al baño, bañarnos, todo es automático. Las primeras veces a lo mejor sí pensamos cómo se hace, pero después se va haciendo por automático. Cuando tú vas manejando tu auto, ves un semáforo rojo y automáticamente te detienes porque el cerebro te dice que te tienes que detener. No, en realidad la primera vez o la segunda vez lo hizo, pero después tú lo haces automáticamente. Pensar es un ejercicio, de ahí que haya ejercicios de la neurociencia que te ayuden a avanzar. Bueno, el crear fantasmas es crear ideas que no te dejen avanzar, que no te dejen ir más allá de lo que tú crees que puedes hacer. Puedes ir o puedes pensar que lo puedes hacer tú solo, y sí se puede. Sin embargo, es un trabajo muy arduo. Lo que yo te recomendaría es que fueras a terapia para que sea un especialista en psicología clínica el que te ayude a ver cuáles son los issues que tienes atorados, esas problemáticas, esas fantasmitas que están ahí atorados, que no te dejan avanzar, que no te dejan ir más adelante, que te siguen haciendo repetir la misma historia, la misma historia, la misma historia, que busques ayuda, o por lo menos que tú hagas ejercicios sobre qué estoy haciendo, un autoanálisis profundo sobre qué estás haciendo tú para poder seguir avanzando, o quedarte estancado en un lugar en donde ya no quieres o ya no puedes avanzar, porque en realidad nosotros podemos hacer lo que queramos, pero no nos damos ese espacio de poder ir más adelante porque creemos que no vamos a poder. De ahí que haya muchas problemáticas en el asunto de los duelos, supongamos, en donde no soltamos a la persona que ya falleció o que hemos perdido. También podemos verlo en la ansiedad, en donde no soltamos la situación y nos genera ese tipo de trastorno, en donde la mente te dice que no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder, y estamos maquinando tanto en nuestra cabeza el no vamos a poder, que cuando no podemos decimos, ya ves, no pude, pero en realidad no fue eso. En realidad fue que te metiste tanto a la idea de que no podías, que el cerebro hizo eso. Por lo demás, yo te invito a que vayas a terapia, que busques ayuda y que vengas aquí a Ganache, un lugar de esperanza, en donde amamos porque somos amados y liberamos porque somos libres. Y espero que podamos seguir caminando juntos. Un abrazo.